Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Oremos los unos por los otros. Mantengámonos en comunión, comunicación y oración. No dejemos de llamarnos o escribir un mensaje de ánimo a nuestro hermano. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Miércoles a las 6 en punto p.m., nuestra reunión por Zoom. Le animamos a que no deje de congregarse. Considere que es un mandamiento de Dios. Hagámoslo por gozo y amor de compartir juntos la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto p.m. por YouTube. Invite a toda su familia a conectarse con nosotros. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Dios ha sido bueno. Sigamos con la lectura bíblica diaria. Continúe con el calendario. Y recuerde meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Todos los sábados de 9 a 10 y de 10 a 11 a.m., el Ministerio Infantil Casa sobre la Roca te invita a sus devocionales. Ayúdanos a conectar a tu hijo a este tiempo tan hermoso y que sea parte de los Corderitos o de los Amigos de Jesús. Para mayor información, puedes comunicarte con las hermanas Claudia y Janet. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Buenos días, amados hermanos. Nos alegra poder estrecharnos por este medio y estar juntos esta mañana, esta hermosa mañana, este 18 de julio. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos regocijaremos, nos gozaremos en Él, porque el Señor es bueno y nos ha regalado un nuevo día. Y ahora nuestro deseo esta mañana por este medio es que tengamos un encuentro con Dios, que podamos estrecharnos, estar juntos en armonía, en la palabra de Dios, en su enseñanza, en la alabanza, en la danza, en la oración. Por tantas formas podamos gozarnos y poder ver la palabra de Dios y la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Queremos leer esta mañana Segunda de Timoteo 3:16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es nuestro deseo, que la palabra de Dios nos capacite. Esta mañana gocémonos en su presencia y que el Señor nos bendiga en este tiempo.
Ok, entonces, nadie estuvo con un ojito abierto y con otro cerradito, ¿verdad? Esperando cuidarnos por la noche, nadie, porque nosotros sabemos que nos vamos a dormir y confiamos que el Señor nos está cuidando, que el Señor nos está guardando. Bienvenida, hermana Carla Pamela. Así es que esas son de las misericordias que el Señor tiene para con nosotros. Es su gran amor, su gran amor. Así es que en esta mañana, ¿verdad? Hay que gozarnos en el poder, hay que gozarnos en su presencia, y estrenamos nuevas misericordias, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo el Señor pues provee alimento, cómo el Señor nos regala salud, cómo el Señor nos da una bella familia juntos, porque hay muchas familias que están sufriendo. Hay muchas familias que están sufriendo por esta enfermedad del COVID. Familias enteras. Y nosotros oramos por todas esas familias. Oramos para que el Señor ponga su mano poderosa, para que el Señor pueda agilizar todo ese proceso de vacunación también, ¿verdad? Ese proceso de vacunación, y que no se corte el límite, sino que sigamos, que continuemos hasta todos estar protegidos. Tenemos la protección de Dios, ¿verdad? Que es la mejor, la divina. Pero también Sansón creció fuerte y podía derrotar cualquier cosa, porque su fuerza era el Señor. El Señor le daba las fuerzas necesarias para vencer todo lo que viniera. Y era un hombre consagrado al Señor, porque era un nazareo. Sí, así creo que se dice. Significa que son elegidos por el Señor y que tienen que vivir consagrados a Él, con una vida santa. Entonces, cuando Sansón ya estaba grande, mayor, adulto, se enamoró. ¿Quién creen que era esta mujer de la que se enamoró Sansón? Dalila, dice allá Valeria. Muy bien, sí, Dalila. Dalila era una mujer filistea, o sea que era de los enemigos. Y aún así, Sansón se enamoró de ella y dijo que esa quería, que él no quería a otra sino que a Dalila. Entonces, él la iba a visitar. Y al ver esto, los filisteos le dijeron a Dalila: Dalila, averigua el porqué de la fuerza de Sansón. Tenemos que matarlo porque Sansón es un peligro para nosotros, le decía. Entonces Dalila no estaba muy de acuerdo. Y entonces fue cuando los filisteos le ofrecieron dinero a Dalila, mucho, para que ella aceptara. Entonces Dalila aceptó y les prometió encontrar el secreto de la fuerza de Sansón, que por qué era tan fuerte. Entonces Sansón no le dijo a la primera vez, no le dijo ni a la segunda vez y no le dijo ni a la tercera vez. No le dijo. Él le decía otras cosas, otras mentiras, porque él sabía que no tenía que decir el porqué de su fuerza. Pero como Dalila seguía insistiendo y le seguía insistiendo y no dejaba de molestar a Sansón y le decía que cómo le iba a amar si no le contaba los secretos, que cómo era eso, que le estaba mintiendo. Entonces fue ahí cuando Sansón, ya cansado de tanta insistencia, le dijo: si me cortas los 7 mechones de mi cabello, yo quedaré sin fuerza, seré un hombre débil como todos los demás. Entonces Dalila dijo: no, esta vez ya me dijo la verdad. Entonces llamó a los filisteos para cuando Sansón estuviera dormido, ellos le iban a cortar el pelo. Y así fue, le cortaron todas las 7 trenzas que tenía en el cabello. Imagínense que él nunca se había cortado el cabello porque el Señor le dijo: no te lo cortes, porque eso era lo que el Señor le había mandado para que él tuviera fuerza. Y aún así, él le dijo a Dalila y confió en Dalila sabiendo que eso estaba incorrecto. Y se le olvidó que era la fuerza que venía del Señor. Así que los filisteos lo capturaron. Ya
débil lo pudieron capturar fácil. Lo dejaron ciego, lo encerraron, lo pusieron a jalar una rueda grandota y él no era fuerte. Se estaban burlando de él, los israelitas se burlaban, decían que él no tenía fuerza, que cuál Dios, que era un Dios falso. Y Sansón entonces le clamó al Señor de todo corazón, se arrepintió y le dijo: Señor, dame fuerzas de nuevo, porque se estaban burlando de él y del Señor. Decían que era un Dios falso, que no era real. Entonces Sansón le clamó y un día estaban en un templo los israelitas y se estaban burlando de Sansón. Lo tenían atado a dos bases, digamos que aquí está una y aquí está la otra, y así estaba amarrado Sansón a las dos. Entonces ahí fue donde Sansón le pidió al Señor que le devolviera la fuerza, y él empujó las dos bases, las empujó con todo lo que podía y derrotó a todos los israelitas que estaban dentro de eso. Incluso él murió, pero los derrotó. ¿Y por qué murió Sansón? Eso no hubiera pasado si él hubiera obedecido desde el principio, si él no se hubiera olvidado de que esa fuerza solamente venía del Señor, que era él el que le daba esa fuerza. Él se volvió orgulloso de su fuerza, pensando que venía de sí mismo, decía que era de él, y no le daba las gracias al Señor por eso, y desobedeció cuando se juntó con Dalila, quien lo llevó a hacer eso, y terminó así, muerto, pero derrotó a todos los israelitas porque le pidió al Señor, le clamó de nuevo. Y nunca es tarde para arrepentirnos, para decirle al Señor: Señor, dame fuerza, Señor, cuídame, guárdame. Aunque nos hayamos apartado, el Señor siempre nos perdona, porque Él es bueno, Él cumple sus promesas, aunque nosotros no lo hagamos. Él siempre está con nosotros y tenemos que confiar en Él, agradecerle a Él, porque Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Es Él el que nos dice: confía en mí, no tengas miedo. No tenemos que tener miedo, porque el Señor es el que está con nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué gozo, qué alegría tener la oportunidad nuevamente de una lectura juntos, un tiempo de devoción, un tiempo de compartir, un tiempo de comunión. Le damos gracias al Todopoderoso por darnos esta bendición en momentos difíciles como lo que está viviendo hoy el mundo. Vivimos momentos en los que no sabemos a ciencia cierta lo que va a acontecer, aunque tenemos referencias, por supuesto, de las características del fin de los siglos, el fin de los tiempos, antes de la venida de Cristo. Pero nosotros tenemos que estar, hermanos, siempre alerta, tenemos que estar a cuentas, tenemos que estar velando y orando para que el Señor nos encuentre como dignos representantes de su reino, dando testimonio vivo y verdadero, con palabra y hecho, de que en efecto el Espíritu de Dios mora en nosotros. Quiero compartirles, hermanos, en esta ocasión, como hemos venido ya hablando de la necesidad de hacer buen uso de todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, de los avances tecnológicos y de todas esas cosas que están a nuestro alrededor y que podrían ser pero muy poderosas, como una herramienta muy adecuada para poder lograr avanzar en muchas áreas de nuestra vida, considerando que una de las áreas más importantes es lo espiritual, y teniendo como nuestro
proyecto, como parte del proyecto de Dios, nosotros sus hijos, siendo parte de la gran comisión, que es el gran proyecto de Dios, la gran empresa de alcanzar las almas para ser salvas. Ya que el Señor Jesucristo ha entregado su vida preciosa porque todos vengan al arrepentimiento y tengan salvación. No es posible pasar por desapercibido tan grande sacrificio, sino que hay que divulgarlo, hay que compartirlo y hay que utilizar cualquier medio posible para que eso sea una realidad. Y hoy tenemos en nuestras manos herramientas poderosas como para que el mundo escuche, para que el mundo se dé cuenta de este testimonio y haya salvación y vida eterna. En el libro de San Juan, capítulo 5 y versículo 39, San Juan capítulo 5 verso 39, la palabra nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario, hermanos, que nosotros nos demos cuenta del poder y de lo que la palabra enseña. Cuando nosotros conocemos la palabra, es cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a actuar en nuestras vidas. Si nosotros desconocemos la palabra, entonces no habrá exhortación alguna que nos motive a ir en la dirección correcta. Es a través de la palabra misma de Dios que tenemos ahora en nuestras propias manos 66 libros impresos en un solo volumen, las Sagradas Escrituras. Y es necesario que nos demos cuenta para que entonces el Espíritu Santo pueda obrar, para que pueda trabajar, para que pueda ministrarnos y exhortarnos, al grado de que podamos nosotros entonces emprender un camino digno de Cristo Jesús. Y por ende, ese testimonio poderoso trascienda en medio de nuestras familias, amigos, vecinos y cualquier otra persona a la que nosotros podamos testificarle. Aquellos que pueden ver y aquellos pueden oír. Los que escuchan, hermanos, el testimonio vivo que tú declaras con palabra, y los que miran tu testimonio al proceder, al conducirte de la mejor forma en el mundo. Ahora, esto, hermanos, la palabra de Dios está vigente, está vigente. Este es el único libro que está vigente en todo tiempo. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, por supuesto, todos inmediatamente consideran el libro que fue escrito cientos y cientos de años atrás. Pero cuando nosotros podemos testificar de ella y su poder y su autoridad, entonces nos damos cuenta que este libro, en efecto, fue escrito cientos de años antes, pero que continúa vigente, que tiene poder, que tiene autoridad, que está transformando, y que el conocimiento de Él, específicamente en el conocimiento de la obra de Cristo, salva a la humanidad, que nos habla de la vida eterna, que nos habla de la obra preciosa, magnífica, efectuada una vez y para siempre, del Cordero perfecto. Pero para los que la conocemos, esto es una referencia de bendición. Pero para los que no, esto es solamente confusión. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros seamos quienes predican, quienes explican, quienes comparten, quienes aclaran dudas para que los demás se puedan entender. Yo, hermanos, hago una comparación. Es como cuando nosotros tenemos una carta. Si nosotros recibimos una carta, por supuesto, de alguna forma nos vemos motivados a abrirla y saber cuál es el contenido de ella. Habrá alguno, hermano, por ahí que no se vea motivado a causa de que no le guste leer, porque hay quienes no les gusta leer, y al tener una carta, una nota, un mensaje, algo escrito, entonces no se ven suficientemente motivados para poder descubrir qué en efecto dice la nota. Pero es necesario que nosotros hagamos algo para cambiar, porque es necesario saber lo que la palabra nos enseña. También hay muchas otras formas como podemos verlo. La carta que nunca fue leída. Esa carta nunca llegó finalmente a impactar, a cumplir su propósito.
o la carta que fue enviada a determinado lugar, pero nunca encontró el destinatario por alguna razón. Cuando yo era joven, recuerdo haber escrito varias cartas y recuerdo escribirle a una persona en particular en repetidas ocasiones, después de muchos meses o de repente años sin ver a esa persona. Cuando le volví a ver, la persona estaba resentida, estaba triste, de repente enojada. Y esa persona dijo, nunca me escribiste. Y yo dije, en repetidas ocasiones, insistí y escribí, envié la carta, pero nunca llegó. Hay muchas formas, hermanos, como ese mensaje finalmente no tiene el impacto, el propósito, no cumple finalmente el propósito. Muchas veces nosotros consideramos la carta más poderosa de amor hacia la humanidad. Escrita, podría decirlo así, y me gusta meditar y considerar eso para mí de forma personal, la carta más grande y magnífica de amor, escrita de color rojo, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Podrías tenerla en tus manos, pero sin conocerla, sin conocer el mensaje, sería para ti una pérdida. Por eso la palabra nos insta, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En otro pasaje dice, y hacéis bien, considerando ciertamente que esa es una realidad, parafraseando el mismo. Escudriñemos las Escrituras. Ahora, cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de esa realidad, entonces tenemos la oportunidad de recibir de ellas todo el beneficio. Nosotros podemos vernos en ella y poder recibir de ella la exhortación, para poder nosotros recibir el cambio. Pero el cambio, hermanos, no viene solamente porque estás decidido a hacerlo, porque estás decidido a buscar de alguna forma o de alguna manera el proceso. Viene por la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos y nos confrontamos a la palabra y en humildad le damos oportunidad al Espíritu de Dios, Él empieza a obrar. Él empieza a trabajar en ti y Él empieza a construir dentro de ti esa muralla poderosa donde se puede establecer un testimonio digno de Cristo Jesús. Así que cuando nosotros, hermanos, hablamos de la Biblia, cuando hablamos de esta carta, cuando hablamos, por decirlo así, amado hermano, de este mensaje que recibimos del Padre Celestial, tenemos en ella una multitud de beneficios que todavía están por descubrirse. Esta, hermano, es el mensaje más relevante, que está vigente, que ha estado vigente y que estará vigente siempre hasta el cumplimiento total de ella. Quiero que me acompañen, hermanos. Hay un verso de la palabra ya conocido en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Este verso, hermanos, hemos insistido en repetidas ocasiones con la motivación de leerlo, de escudriñarlo, profundizar y, por qué no, de repente memorizarlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, cuando nosotros consideramos las Escrituras, debería de ser para nosotros una gran motivación buscarla y atesorarla, anhelarla, leerla, profundizar en ella y sobre todo aplicarla, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura, hermanos, toda ella es inspirada por Dios.
Cuando nosotros encontramos que ciertamente la Escritura es inspirada por Dios, es que Dios está obrando a través de ella siempre, está obrando constantemente y está procurando bendecir tu vida, está procurando transformar tu vida y salvar tu alma. Nosotros, hermanos, debemos entonces considerarla. Hay algunos datos muy relevantes. Hemos hecho mención en algunas ocasiones de ello. La ciencia todavía sigue investigando cómo la Biblia, cómo las Sagradas Escrituras tienen tanta relevancia y cómo encuentran en ellos códigos, sistemas numéricos que comparten o de alguna forma hacen conocer cierta información muy importante, porque todos están motivados a descubrir de repente secretos. Hay un estudio que muestra que científicos israelitas hicieron un análisis de la Biblia y encontraron un código. El código hacía menciones de cosas poderosas, relevantes. Una de ellas, la más relevante, que Jesucristo era el Mesías, al que Israel ha rechazado, pero que la misma Biblia declara que Él es el Mesías de Israel. Nosotros lo podemos encontrar, hermanos, sin tratar de alguna forma descubrir códigos. Lo encontramos en las Escrituras fácilmente. La palabra describe en repetidas ocasiones que el Señor Jesús es el Señor, que el Señor Jesús es Dios, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y quien trajo el mensaje e hizo la obra, el Cordero perfecto, y que su sangre preciosa redime y salva. Pero para muchos, hermanos, están utilizando la alta tecnología, sistemas complicados de computadoras para descubrir secretos que le llevan a un punto, al punto que nosotros ya conocemos, sin tener que hacer mayor esfuerzo que leer la palabra, creerla, atesorarla y hacerla cumplir en tu vida. Ahora, yo quiero insistir, hermanos, que cuando tú vas a las Escrituras y cuando tú haces que la Escritura en efecto tenga autoridad en ti, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. Hay pasajes bíblicos poderosos. El libro de Santiago, por ejemplo, al final del capítulo 5 o en el capítulo 5 nos enseña que nosotros debemos ser capaces de considerar nuestras necesidades, nuestros errores y confesarlos. La Biblia nos muestra que el que confiesa su pecado arrepentido prosperará. Y esa prosperidad, hermanos, es una bendición poderosa de parte de Dios. La Biblia nos enseña que debemos creer en Dios y debemos tener fe, y que si esa fe llegara a ser como un pequeño grano de mostaza, nosotros seríamos capaces en efecto de recibir de Dios respuestas contundentes, poderosas y de repente inmediatas. El Señor obra con poder. Hasta ahora, hermanos, creo que conocemos muy poco, pero no estamos mal, porque estamos procurando crecer, aprender, atesorar y cumplir la palabra en nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa. Ciertamente, cuando nosotros consideramos, amados hermanos, esa frase, palabra de Dios, deberíamos de tener una referencia que en efecto ella es poderosa. Y queremos animarles, hermanos, entonces a considerar que al tenerla, que al leerla, que al escudriñarla, que al atesorarla, que al amar su lectura, que al aprender de ella, debemos pedirle al Señor, por medio de su Santo Espíritu que mora en ti, a causa de conocer a Cristo. Esto es importante, muy importante, porque habrá alguien que lea la palabra, habrá alguien que la lea, que la escudriñe, pero que no tenga el Espíritu Santo de Dios, por lo que su motivación será siempre engañosa, su motivación no será la correcta, la adecuada. He escuchado a muchas personas decir que leen las Escrituras, que leen la palabra de Dios,
Y también he escuchado la osadía de alguno decir que ha encontrado en ella un sinnúmero de errores, buscando cómo leer la palabra para rebatir, para humillar, para avergonzar a aquellos que creemos en ella como palabra de Dios, como palabra de salvación. Yo estoy seguro, amado hermano, que usted también se ha encontrado con esa experiencia. Pero está en nosotros como buenos cristianos escudriñar las Escrituras y ver la vigencia y el poder que ella tiene. Una de las cosas que nos motivan es que cuando vamos a la lectura de la palabra lo podemos comprobar históricamente. Si vamos y investigamos, nos damos cuenta que en efecto hay muchas cosas que están escritas que se han cumplido. Lugares, regiones, momentos históricos. También encontramos nosotros como parte de nuestra experiencia personal que la palabra misma nos declara que en el proceso de nuestras vidas podemos ver la mano de Dios obrando de forma milagrosa a favor de los que le temen. Yo he sido testigo en repetidas ocasiones en mi vida cómo el Señor ha ido adelante, cómo ha ido al frente, cómo ha ido abriendo brecha en medio de la dificultad, en medio del no camino, donde no hay camino, abriendo una oportunidad, cómo Él ha ido proveyendo y bendiciendo, y nos ha mostrado, hermanos, milagros, y lo ha hecho en tiempo y forma, como para que nosotros no tengamos duda. Lo mismo que la palabra enseña en el libro de Santiago, también la palabra describe que nosotros al pedirle al Señor debemos de recibir sin dudar. No dudes, porque si dudas no recibirás favor de Dios. Tienes que dejarte caer en los brazos del Señor, tienes que confiar en Él, tienes que esperar en Él y que Él obre, que Él tome el control. No tengas temor, Él es el Todopoderoso. El problema es cuando nosotros queremos controlarlo. Es mejor que nos demos cuenta que en su poder absoluto nos conviene que Él nos controle, que Él nos guarde, proteja, que Él nos guíe y que nos dé respuesta. No nos veamos sorprendidos, amados hermanos, cuando de repente la puerta que anhelabas abierta se cierra, porque en el conocimiento total y pleno de Él, eso te conviene. Ahora, libro de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mira este verso de la palabra. Nos lleva a un momento, nos lleva al futuro, nos lleva a un momento profético. Y este momento profético, hermanos, nos da mucho más motivación para considerar que la palabra de Dios está vigente y que los medios que hoy tenemos son utilizados a favor de los cristianos y no para controlarnos o destruirnos, porque ciertamente nada ha creado el hombre simplemente ha descubierto. Quiero que note eso, hermano amado, amada hermana, por favor, nótelo o anótelo. El hombre no ha inventado nada. El Señor le ha permitido simple y llanamente descubrir. El que lo conoce todo, el que sabe todas las cosas, es solamente el Creador mismo. Y el Creador le ha dado la oportunidad en repetidas ocasiones al hombre en momentos específicos de la historia para ir descubriendo. Encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hombres y mujeres que fueron capacitados a través del Espíritu Santo para poder descubrir. Se le dio dones y talentos al hombre. Y a través del Espíritu Santo el hombre pudo crear o pudo descubrir o de alguna forma pudo moldear ciertas cosas. Encontramos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos de hombres que fueron grandes en música y se les permitió a ellos a través del Espíritu Santo desarrollar instrumentos y ejecutarlos de forma efectiva.
Hubieron hombres que también se les dio dones por medio del Espíritu de Dios para poder ser capaces de moldear y de trabajar el oro y las piedras preciosas. Se le dio a guerreros del pueblo de Israel la capacidad de poder crear armas y utilizarlas en defensa del pueblo. Mire qué interesante. Y si usted va, hermanos, al principio, ¿quién como Dios? Dios, que es el Todopoderoso y que conoce todas las cosas, crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén. Y Él, hermanos, por supuesto, en el conocimiento pleno y absoluto, sabiendo el ADN y de cómo esto puede funcionar o no, crea al hombre. La misma Biblia describe que Él puso en nosotros toda la información, un libro en donde está escrito cada cosa y detalle. Los comentaristas o los expertos en la lectura y en investigación bíblica muestran que ese libro donde está escrito cada una de tus características es el ADN. Fue Dios a través del Espíritu que puso en la mente y en el corazón la claridad del plano del arca que salvaría a Noé y su familia. Y así sucesivamente nosotros encontramos a un Dios creador, uno que todo lo sabe y que nos ha dado su carta de amor, que está vigente, que estuvo vigente y que estará vigente. Mire qué interesante, este verso muy interesante, uno de los muchos versos del libro de Daniel. Este libro dice que al final de los tiempos la ciencia, el conocimiento aumentará y en efecto nosotros vemos la ciencia aumentada. Y dice que los hombres correrán de aquí para allá. Hace referencia, hermanos, un estudio bíblico que investiga directamente de los libros originales y habla de la capacidad que el hombre tendrá en desplazarse en velocidades que nunca se imaginó. Considere usted, por ejemplo, vehículos de carrera que corren 200, 300, 400 kilómetros por hora, o naves como los aviones, aviones supersónicos, aviones que rompen la velocidad del sonido. Eso es lo que quiere decir, según algunos estudiosos. Dice que para el final de los tiempos una característica de eso será que el hombre será capaz de desplazarse en vehículos a velocidades que nunca se imaginó. Qué interesante, amado hermano y amada hermana. La palabra está vigente y los medios que hoy tenemos, la computadora, el celular, las tablets, todos esos sistemas electrónicos y modernos deben ser a favor del reino, a favor de tu vida y no en contra. Debes ser capaz de controlarlos para que estos sean una bendición para tu vida. Como hablábamos al principio, hermanos, la palabra, el mensaje es una gran bendición. Es una carta de amor para tu vida, pero no solamente para ti, sino también para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros. Cuando la carta finalmente llega y descubre lo que en ella hay y habla a favor tuyo, entonces recibes la bendición. ¿Cuántas cartas, hermanos, como dijimos al principio, no llegaron nunca? Nunca. De repente alguna de ellas tenía una información demasiado importante a favor tuyo o a favor de alguien, y alguien por egoísmo, por envidia, conociéndola, la tomó y la destruyó, la quemó y no permitió que llegara a tus manos. Esa historia, hermanos, se repite nuevamente. El enemigo ha tratado por todos los medios para que esta palabra de poder, de amor, de autoridad no llegue a tus manos, no pueda ser entendida, que no logre despertar en ti esa motivación que te permita descubrir que esta carta habla a favor tuyo, que esta carta tiene beneficios, bendiciones grandes y poderosas para tu vida, y que si las llegas a descubrir,
también acompañado por el poder mismo de ella a través del Espíritu Santo, tú podrás ser transformado y podrás disfrutar de paz, de seguridad, de salvación, de vida eterna. En el libro de Primera de Corintios, quiero, hermanos, que vayamos ahí, Segunda de Corintios, libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 15, 16, 17 y 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. Cuando nosotros vemos, hermanos, ciertamente nuestra necesidad en la palabra actúa con poder. Y cuando nosotros en humildad le damos cabida a esa palabra de verdad, ella nos transforma. Y toda veladura, todo aquello que nos impide ver con claridad la bendición, el amor, la misericordia de Dios y todos los beneficios que tenemos ahora como hijos de Dios, cuando nosotros logramos ver, cuando nosotros logramos creer, cuando nosotros logramos finalmente recibir, cuando nosotros logramos entender, cuando nosotros recibimos, hermanos, el mensaje de esa nota de amor, la transformación es poderosa. Hermano, yo te animo en el nombre de Jesús, te animo a que le des oportunidad al Señor, que ese velo ya no te impida más recibir la magnífica bendición del Todopoderoso, porque esta carta de amor te da bendición sobre bendición, y vas a descubrir en ella que el Señor te ha dado herencia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos soñado en alguna ocasión recibir algún mensaje de alguien en donde nos dice: eres heredero? Claro, estoy tratando de imaginar algo ficticio que nos llamaría la atención. He visto muchas personas recibiendo una carta, una nota, en donde habla: esta es tu herencia. Ahora yo te animo en el nombre de Jesús, porque esta carta de amor, este mensaje es para ti, y en ella descubres la vida eterna y tu herencia como hijo de Dios. Quiero terminar con una oración, pero antes animarte. Abre tu corazón, pídele perdón al Señor, dobla tus rodillas, dile al Señor que te ayude, dile al Señor que continúe haciendo la obra en ti. Busca la palabra, escudriñala, créela y ponla en práctica. Aléjate de todas aquellas cosas que deshonran a Dios. Aléjate de pecado, aleja de toda práctica de pecado, porque ahora hay salvación, ahora hay perdón y la renovación de la misericordia de Dios. Pero no vaya a ser muy tarde, porque llegará el día donde será tarde, pero todavía no es ese día. Tú tienes oportunidad, busca a Cristo. Quiero animarte en el nombre de Jesús a que cierres tus ojos, inclines tu rostro en reverencia al Todopoderoso, creyendo con fe que Él escucha tu voz. Pídele perdón. Repite la oración conmigo. Señor, perdona mis pecados, perdona todas mis faltas, todas mis transgresiones, perdona mis malos pensamientos, mis sentimientos equivocados, mis acciones equivocadas,
Todos mis pecados, Señor, están expuestos delante de tu presencia y me arrepiento de ellos. Perdóname, Señor, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame. Esta mañana o en este momento abro mi corazón para pedirte, Señor, que entres en mi vida, que reines, que mores en mi corazón y me des salvación. Quiero pedirte, Señor, que tú me selles con el Espíritu Santo y que me des esa garantía y esa bendición y esa salvación y esa herencia eterna. Te ruego, Padre, que escuches la voz de mi súplica, porque hoy te acepto como mi único Salvador. Hoy me reconcilio contigo. Hoy declaro con libertad que tú eres todo para mí y que voy a obedecerte. Jesús, Señor, en tus fuerzas me des la capacidad, Señor, de seguir adelante, de tomar decisiones para obedecerte y que continúes haciendo la obra. Padre, tienes toda autoridad sobre mi vida. Haz la obra en mí. Sigue transformándome. Continúa haciendo ese proceso, Señor, de transformación maravilloso al grado de que pueda agradarte. Señor, estoy en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando
En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Dios les bendiga, hermanos. Voy a compartir con ustedes un versículo que está en San Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a leer algunas oraciones, unas peticiones de oración. Pedimos oración por la familia pastoral, por el pastor David, por su la recuperación de su salud completa, que sea el Señor haciendo la obra en él. Oración por la familia del hermano Lenín, la hermana Jenny, que ellos han estado complicados de salud, por sus hijas, que seas tú, Padre eterno, cubriendo sus vidas. Pedimos oración también, te damos también las gracias por Natán. Él es hijo de la hermana Katy. Él se le hizo un trasplante de hígado y gracias a ti, Padre eterno, todo salió bien. Oramos por la hermana de la hermana Ana, doña Yolanda. Ella está mejorando, ha estado complicada de salud, pero gracias a ti, Padre eterno, la hermana Yolanda está mejorando. Oramos también por la salud de la hermana Carmen. Ella ha estado mal de salud y pide también por toda su familia, por cobertura espiritual. La hermana Gabriela Bonilla, ella pide por la salud de la hermana Jenny. En tus manos ponemos, Señor, la salud de la hermana Jenny y su familia. La hermana Esther pide por salud de toda su familia y también pide por un trabajo, un empleo para su yerno Germán, que está desempleado. Sé tú, Señor, supliendo esa necesidad. La hermana Angélica, ella pide por salud de toda su familia, de sus hijos y de sus 6 nietos, y también por la salud de su papá, el hermano Pío. La hermana Johanna, Padre Celestial, la hermana Johanna pide por cobertura espiritual para toda su familia. Pide por esa protección divina. Pide por paz, por gozo en su familia, en su hogar. Sé tú, Señor, haciendo la obra en ese lugar, Padre Santo. Te lo rogamos. La hermana Gloria, ella pide por salud. Y que seas tú, Señor, dando tranquilidad, paz y gozo en ese hogar. Padre Celestial, sabemos, Señor, que hay tanta necesidad en tu pueblo, Señor, pero tú la conoces, Señor, cada una de ellas. Señor Jesucristo, en este momento, Padre, te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Padre eterno, tú eres bueno, tú eres maravilloso y tu misericordia es perfecta, Señor, y abundante, Señor, para todo aquel que implora, que necesita de ti. En este momento, Señor, estamos todos necesitados de ti, Padre Santo. Sé tú, Señor, llenando nuestros corazones, Padre. Sé tú, Señor, controlando, Señor, toda necesidad que hay en nuestro hogar, Padre eterno. Padre Celestial, danos esa salud que necesitamos, Padre, para poderte adorar, para poderte glorificar, Señor Jesucristo. Aún en medio de la dificultad, dice que nosotros tenemos que adorarte y glorificarte, porque eso es digno de hacerlo por ti, Padre, porque tú diste tu vida por la nuestra. En esa cruz del Calvario, tú moriste por nuestros pecados, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Padre, que tú tienes nuestras necesidades en tus manos y tú estás obrando, Padre. Ahí cuando nosotros miramos difícil, tú estás ahí, Padre. Todo esto lo dejamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
espéreme, Hila, es que estoy Ay, ocupada mami, con dame. esto. Espéreme, ya voy a ir, solo es que estoy viendo esto en el Face y está bien interesante, espéreme. Hila, podemos jugar pelota, Hila. No, ahorita no, espérame. Por favor, Hila. No, hombre, voy a jugar un poquito ya. ¿Quién me llama ahora? ¿Aló? Hola, mi amor. Hola. Quería saber si tienes tiempo para que podamos compartir juntos como familia. Fíjate que estoy bien ocupada, como estoy trabajando y tengo este trabajo en las redes que yo siempre tengo que estar bien pendiente y no puedo dejar eso. Pero es fíjate. necesario que lo hagamos. No podemos pasar todo el tiempo de esta manera. Esto nos está haciendo perder mucho. Estamos tan cerca, pero tan lejos. Bueno, tienes razón. Voy Nosotros, a detenerme por un rato. sí, por favor, nosotros como cristianos tenemos que vivir nuestra libertad en Cristo y no dejar que nada nos domine o controle o esclavice. Por favor, mírame, tenemos que aprovechar el tiempo porque realmente tenemos cercanía, estamos cerca, pero también al mismo tiempo estamos tan lejos y no aprovechamos tiempos tan importantes. Recordemos lo que hemos aprendido estas semanas anteriores. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no dejaremos que nada nos domine o nos controle. Debemos confiar y esperar en el Señor y tener control sobre estas cosas. Esta es una de las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Las familias están perdiendo su tiempo, los jóvenes sus vidas, porque esto también afecta la salud. De diferentes formas nos vemos afectados. Y las familias de la iglesia también viven esa gran lucha. Por eso todos debemos de confiar, esperar y anhelar que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Todo nos es lícito. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor podría ser de beneficio, pero nosotros debemos considerar que ninguna de estas cosas puede controlarnos. Así que me gustaría que todos repitiéramos a una voz, a la misma voz: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque nosotros como cristianos somos libres en Cristo Jesús. Así que a la cuenta de 3, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 1, 2, 3. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Oremos los unos por los otros, mantengámonos en comunión, comunicación y oración. No dejemos de llamarnos o escribir un mensaje de ánimo a nuestro hermano. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Miércoles a las 6 en punto PM, nuestra reunión por Zoom. Le animamos a que no deje de congregarse. Considere que es un mandamiento de Dios. Hagámoslo por gozo y amor de compartir juntos la palabra de Dios.
y los domingos a las 10 en punto p.m. por YouTube. Invite a toda su familia a conectarse con nosotros. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Dios ha sido bueno. Sigamos con la lectura bíblica diaria. Continúe con el calendario. Y recuerde meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Todos los sábados de 9 a 10 y de 10 a 11 a.m., el Ministerio Infantil Casa sobre la Roca te invita a sus devocionales. Ayúdanos a conectar a tu hijo a este tiempo tan hermoso y que sea parte de los Corderitos o de los Amigos de Jesús. Para mayor información, puedes comunicarte con las hermanas Claudia y Janet. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.